nuestro programa hoy día va a estar orientado, como ha sido toda la semana, hacia las personas mayores. Hoy día se denomina Evitemos el maltrato a las personas mayores. Les quiero contar que son las 4 corporaciones de asistencia judicial las que trabajan o estamos de manera sistemática coordinada para llevar adelante diferentes temas de gran relevancia, entre ellos este que es las personas mayores. Hoy día concluimos, pero hemos estado toda la semana con la CAJ Metro, la CAJ Val y CAJ Bio Bio, que son las 4, junto con nosotros, la CASTA, que somos las que tenemos a cargo una gran misión y una bella misión, como es el acceso a la justicia de las personas mayores. Ahora voy a invitar a una gran profesional para que converse con nosotros sobre este tema. Ella es Daniela Pizarro Milanesi. A ver si la puedo invitar en este momento. Denme un segundito para poder conectarme. Ahí estamos conectándonos para con Daniela. Ahí están realizando las magias, espero, digitales. Ahí estás, Daniela. ¿Cómo estás? Hola, René, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de saludarte. Ahora te voy a presentar con más detalle. Quiero contar a todas las personas que nos están viendo en este momento que vamos a conversar sobre evitar el maltrato a las personas mayores con la abogada del programa Defensa Jurídica Integral a Adultos Mayores. Así se llama este programa, que está en todas las corporaciones, está presente en todas las corporaciones, ¿ya? En la CAJ Val, en la CAJ Metro y en la CAJ Bio Bio. Hay duplas, es una abogada o un abogado que trabaja en conjunto con un trabajador o trabajadora social, lo que es una excelente manera de poder atender a las personas. Lo último que quiero señalarles es que es tan importante este tema que Naciones Unidas ha puesto como el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas Mayores, y este mes justamente hablamos de las personas mayores porque es el mes que está dedicado a este segmento tan importante a quien le debemos las mayores preocupaciones para la mejor calidad de vida. Y también se declararon en el año 91 los principios de las personas mayores, que me permito señalarlo de forma muy rápida porque es muy importante. Los principios son de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Dicho eso, ahora voy a invitar a nuestra intérprete de lengua de señas, y es Giselle Chévez, para que este programa pueda ser visto por la mayor cantidad de personas. A ver, voy a invitar estoy invitando para invitar a... Siempre estas cosas a veces pasan, ¿no? ¿Dónde está? No la puedo ver. A ver, por favor, para invitar a Lisette. ¿Ya? A veces hay una desfase con estos equipos digitales, entonces no me aparece Lisette. Estoy buscando también la gran lista de personas que nos están viendo y le agradecemos su paciencia para poder encontrar a nuestra querida intérprete en lengua de señas. No me aparece. Bueno, cuando me aparezca la vamos a invitar. Disculpa, Daniela, un poco larga la introducción. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Muy contenta. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Tú me escuchas bien? Sí, súper bien. Ah, estupendo. Voy a hacer... Ahí está, Lisette. Deme, por favor, un segundo. Ahora sí apareció nuestra querida amiga Lisette Chévez, intérprete en lengua de señas. Ahí va a aparecer en un minutito, espero, en nuestra pantalla. Ahí está apareciendo. Hola, bienvenida, Lisette. Estupendo. Muy bien, ahora sí, vamos de lleno a lo nuestro. Daniela,
Primero, saludarte, te saludamos muchas veces, pero nunca está de más saludar. Y quiero preguntarte sobre este programa, que nos cuentes las características más importantes de tu área, que es la jurídica del programa de defensa automática. Bueno, René, como tú lo mencionabas, esta es una unidad nueva de la corporación. Llevamos un año ya funcionando y el programa busca defender a las personas mayores que son víctimas de violencia en cualquiera de sus formas, es decir, sean víctimas ya sea de violencia física, psicológica, de abuso patrimonial, negligencia, abandono. Es decir, cualquier situación que produzca un daño en la persona y que venga a atentar contra su dignidad y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Este programa funciona a través de una dupla sociojurídica, compuesta tanto por mí como por el trabajador social, que ya muchos conocen, Juan Bustamante. Entonces, todos los casos que llegan a nuestra unidad son abordados por ambos profesionales. Dentro de las características más importantes de este programa es que esta defensa es integral y en el sentido de que se ofrece un servicio basado en un enfoque de derecho, es decir, nosotros nos adaptamos a las personas y a sus necesidades. Entonces, desde ese punto de vista es que si la persona no puede acudir, por ejemplo, hasta nuestra oficina o ahora con la pandemia que muchos servicios cerraron, entre ellos nosotros que estuvimos atendiendo de manera remota durante el periodo de cuarentena. En aquellos casos donde no se puede brindar una atención remota, ya sea por videollamada o telefónica, acudimos hasta el domicilio de la persona. Entonces, eso es lo importante del programa, que en realidad buscamos brindar y asegurar el acceso a la justicia y la defensa del derecho a una vida sin violencia de las personas mayores, nosotros llegando a ellos. Después, por otra parte, que también quería hacer énfasis, es que esta es una unidad especializada. Entonces, ambos profesionales en realidad tenemos experiencia en la temática, nos hemos ido también capacitando. Entonces, eso es lo que busca también esta nueva unidad, ir generando conciencia y capacitando a otros servicios, a otras unidades también de nuestra misma institución, para ir promoviendo los derechos de las personas mayores. Vamos entendiendo que esta unidad está formada por abogados, trabajador social, y hoy día nosotros nos convoca el tema del maltrato. Es un tema complicado, pero existe, ¿no? Y lo habíamos visto también que siempre el primer paso es prevenir, ¿no? Pero en este sentido, quiero preguntarte que nos especifiques cuáles son los tipos de maltrato, porque hay veces que solo se entiende el maltrato físico, pero obviamente que va más allá. Así es, René. Mira, en el año 2017 Chile ratifica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y en este tratado internacional se define lo que es violencia, lo que es maltrato hacia las personas mayores, y entiende que este maltrato puede ser de diversas formas. No tan solo estas agresiones físicas, estas agresiones psicológicas que pueden consistir en humillaciones, insultos, amenazas, hostigamientos, etcétera, sino que además hechos de negligencia, es decir, no brindar los cuidados que requiere una persona mayor, no atender sus necesidades, el abandono también como una forma de violencia, el desamparo que afecta a una persona mayor, en estos casos de personas que viven solas, que no tienen redes familiares, o que incluso teniendo redes familiares se encuentran solas en la última etapa de su vida. Por otra parte, el abuso patrimonial o financiero, cuando existen abusos con las pensiones de las personas mayores, cuando a través de engaños, amedrentamientos, hacen que transfieran sus propiedades, sus bienes, y así se van aprovechando de sus bienes. Y eso también esta convención lo trata o lo comprende dentro de los tipos de maltrato que sufren las personas mayores, como así también un maltrato de índole sexual. Entonces vemos que en realidad hay distintas acciones u omisiones que pueden constituir un maltrato, y muchas veces tenemos obviamente casos en que existe un poco entre violencia psicológica, entre negligencia, abuso patrimonial, porque hay muchos factores en definitiva que generan este maltrato, que generan esta violencia que sufren las personas mayores. Vamos entendiendo. Ahora pongámonos en un caso hipotético.
una persona mayor está sufriendo un tipo de lo que tú me dices, pero podría ser, por ejemplo, violencia psicológica, ¿no? Y se entera o se da cuenta una persona que es vecino o vecina de esta persona, que hay un hijo o hija, porque desgraciadamente puede venir de cualquier persona, ¿no? Y lo observa o lo escucha. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Cuál es la vía para poder apoyar al adulto mayor? Es súper importante que las personas tengan claro que cualquiera puede denunciar hechos de violencia. No necesariamente la víctima o sus hijos, algún familiar, sino que cualquier persona que tome conocimiento, sea algún profesional, funcionarios públicos. En el caso de los funcionarios públicos, además, están obligados a denunciar. Pueden ser vecinos, amigos, otros familiares, cualquier persona. ¿Ya? Y eso Muy es bien. súper Todos podemos. importante. Muy bien. Eso es muy importante denunciar a tiempo, porque muchas veces, claro, somos testigos, uno sabe quizás que su vecino está siendo víctima y hace vista gorda, por así decirlo, y no denunciamos y la persona sigue siendo víctima a lo largo del tiempo y después las consecuencias son peores. Es una forma de prevenir también, actuar a tiempo. Actuar a tiempo. Ok, denuncian. Entiendo que puede ser carabineros, puede ser PDI, fiscalía, son caminos, ¿no? Tribunal de familia también, sí. Muy bien. Pueden llamar a Entonces, carabineros, aquí, no es necesario que vayan a la comisaría, también pueden llamar y que carabineros llegue al lugar. Así que cualquier persona puede hacerlo. ok, entonces tenemos el primer paso, la denuncia. Lo que pasa es que cuando uno se enfrenta a esto, uno se enfrenta a algo que uno no sabe. O sea, yo me pongo en el lugar de la persona, del vecino, que, disculpa, que se da cuenta, ¿no? Entonces uno dice, claro, la denuncia, pero ¿hasta dónde llega eso? La denuncia, esa denuncia entiendo que va a un tribunal, ¿no es cierto? El carabinero, la PDI, lo lleva a un tribunal, que entiendo que es el tribunal de familia. Tú me vas después a corregir o vas a guiar, al tribunal de familia. ¿Y qué pasa en el tribunal de familia? Es ahí donde toma conexión con ustedes. Así es, René, cuando carabineros o PDI derivan las causas, las denuncias al Tribunal de Familia, el Tribunal de Familia en la primera resolución que dicta nos envía el caso a nosotros para tomar contacto con la persona mayor y poder constatar sus condiciones de vida, su situación actual, si es que hay necesidad de solicitar alguna medida cautelar y poder asumir la representación judicial de esta persona que está siendo víctima de violencia. En otros casos, en que ya hay violencia física y se constató lesiones, derivan las causas ya al juzgado de garantía, perdón, al Ministerio Público, y eso ya sería conocimiento de juzgado de garantía. Correcto. Este vecino que hizo la denuncia, entre comillas, puede tener la tranquilidad que el tribunal va a derivar a nuestra unidad, hablo de la Corporación de Asistencia Judicial, donde una abogada, en este caso tú, estamos hablando de Alicia Marina Cota, y el trabajador social, Juan, van a tomar el caso. ¿Y ustedes qué hacen? Una vez que ya conocen del caso, ¿cuál es el camino? Lo primero que hacemos es tomar contacto con la persona para saber cómo está. Dependiendo de la gravedad de su situación, coordinamos la visita domiciliaria. Vamos ahí con el trabajador social a la visita domiciliaria, sí. En estas visitas se puede constatar la persona cómo vive, con quién vive, entrevistar a vecinos, a las personas que viven en el hogar, poder recabar más antecedentes. Ahí podemos también ver si es que se están alimentando o no, cómo lo hace, por ejemplo, con los almuerzos, qué relación tienen con los demás vecinos. Entonces, en realidad la visita domiciliaria es como lo más importante porque nos entrega una idea de la situación de la persona. O sea, el estar ahí en el lugar y conocer cómo vive, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le afecta, es sumamente importante. Entonces, eso lo hacemos siempre, sí o sí. Y a veces es necesario hacer más de una visita hasta que ya tenemos la audiencia. Es necesario quizás hacer 2, 3, según el caso a caso y las necesidades que existan. Vale, entonces tenemos la denuncia, tenemos el tribunal, los tenemos a ustedes, la visita. Ahora en la visita tenemos que darnos cuenta que estamos en una situación de pandemia y hemos vivido este último tiempo con muchas restricciones, sobre todo de movilidad. Cuéntanos, ¿qué pasó en este tiempo? Hoy día hay más movilidad, pero por favor, hasta hace poco tiempo no había nada de movilidad. ¿Ustedes podían ir? ¿Cómo lo hacían? Es importante eso.
Sí, bueno, René, como tú sabes, quizás como en el momento más crítico de la pandemia, cuando estuvimos en cuarentena y se restringió el desplazamiento solamente a labores esenciales, nosotros teníamos este permiso para poder seguir circulando, entendiendo que en Así es. realidad nuestros usuarios y usuarias muchas veces no van a poder llegar a nosotros. Y la idea es No. que ellos no queden excluidos ni queden restringidos en esta posibilidad de acceso a la justicia. Entonces, en realidad nosotros jamás dejamos de estar en terreno, de estar en la oficina, porque esa es nuestra función en definitiva. Si no lo hiciéramos, no estaríamos haciendo nuestro trabajo ni cumpliendo con nuestra misión. Vale decir que en pandemia nosotros hemos seguido cumpliendo con esta gran misión que es brindar acceso a la justicia, que eso es, en el fondo, estamos Uh brindando -huh. acceso a la justicia a personas que así lo requieren. Entonces ustedes llegaron, obviamente, con todos los implementos que así lo estipula, ¿no es cierto?, para prevenir todo aquello de la pandemia. Ustedes están ahí, toman contacto con la persona mayor. Eh, ¿Y ahí qué sigue? ¿Cuál es el camino? ¿Se judicializa? ¿Ustedes siguen adelante con la judicialización exclusivamente? ¿O pueden haber otros pasos intermedios, como por ejemplo una colaboración, una mediación, mejor dicho, Uh perdón? -huh. O tiene que ser obligadamente una judicialización. Lo que pasa es que cuando los casos nos llegan por el tribunal ya están judicializados, pero podemos llegar el día a la ¿Ya? audiencia ya con un acuerdo, con alguna salida colaborativa. Y hay otros casos en realidad ¿Ya? donde además de existir una situación de violencia o de maltrato, existen otros problemas, quizás de índole civil, existe algún abuso patrimonial, otros temas de otras características que tenemos que irlos abordando aparte, solamente enfocarnos en este procedimiento que ya se inició, en los hechos de violencia y otros problemas que todavía quedan pendientes, buscamos otras instancias u otros métodos para poder resolverlos. Y entre ellos está lo que tú mencionabas, que la solución colaborativa de conflictos, en donde Esa invitamos era, a las partes solución a colaborativa de dialogar, a conflicto. conversar, a establecer acuerdos y después se les hace un seguimiento a esos acuerdos y compromisos y resolvemos en realidad bastantes conflictos que incluso acarreaban por años de manera colaborativa, pacífica y muchísimo más rápido, y en un procedimiento en donde las personas también participan y son ellos los protagonistas. No, por cierto, porque una vía no judicial a veces es más rápida, es más expedita, y uno, déjame de pensar que podrían darse casos a veces de maltrato, porque a veces también las personas no saben cómo tratar. Habría que cabe la posibilidad una educación también, no estoy hablando de violencia física, por favor, ¿no? La gente se prepare, las personas se preparen cómo atender. Eh, en fin. Y lo otro es que yo recuerdo, porque hemos conversado muchas veces, que existen las medidas cautelares, ¿no? Entonces, entiendo que esto tiene una relación con lo que estamos hablando, y que nos cuentes, le cuente a las personas en qué consiste una medida cautelar y cuándo se aplica, por favor. Las medidas cautelares son sumamente importantes en aquellos casos en que existe una situación de riesgo. Tenemos a una persona mayor que está siendo víctima de violencia y, por ejemplo, una de las más aplicadas o que más utilizamos en aquellos casos en que además vive con este agresor o esta agresora. Entonces, en esos casos, lo que ¿Ya? se busca es darle una protección oportuna a esta persona que está siendo víctima y que además se encuentra en una situación de desventaja, se encuentran desmedro frente a este presunto agresor. Entonces, los tribunales decretan ciertas medidas, como por ejemplo la prohibición de acercarse a la víctima, el abandono del hogar en común, o por ejemplo que se revoque algún poder que le habían entregado a tal persona, luego que no, se descubre quizás que está haciendo mal uso. Entonces, lo que buscan es dar protección a la víctima y no esperar que este procedimiento judicial termine y que quizás pueda ocurrir situaciones nuevas. Entonces, lo que se busca es dar protección y también restablecer esta situación que está vulnerando los derechos de una persona. Mira, te quiero hacer una pregunta, pero también tengo un recuerdo que tú nos enviaste hace un tiempo unos testimonios de personas mayores que habían sido maltratadas, pero habían solucionado el problema con ustedes, con la dupla, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después
cuando la persona puede ver la solución, porque a lo mejor la persona mayor cree que esto no tiene, entre comillas, solución, o la ve muy difícil, pero a veces no es tan difícil. Cuéntanos un poquito de eso. Yo me acuerdo de unas reacciones muy, muy interesantes, ¿no? Cuando, permíteme que lo diga, pero había una persona que decía, por fin ahora me puedo sentar en la cabecera de la mesa, ¿no? Y ahora yo soy el dueño de casa, pues siempre lo había sido, no lo habían dejado nomás. Entonces, eso, cuéntanos un poquito. Sí, sí, esos tres casos eran parecidos, pero a la vez muy distintos, tenían distintos matices y fueron resueltos de distintas maneras, uno por la vía penal, Bueno, uno por vía familia y el otro a través de una solución colaborativa. Y dos de estas personas tenían conflictos familiares que arrastraban hace años, que ya estaban agotados, estresados, deprimidos, lo estaban pasando muy mal. Y ellos creían que la solución estaba muy lejana o que no había solución a este conflicto y llegaron a nosotros y en el caso de este caballero que tú mencionabas, que recordabas, este caballero, después de haber tenido un conflicto que él nos contaba hace 10 años aproximadamente, en 10 años. en 2 días la persona que lo molestaba, como él dice en el video, se había ido de la casa. Se fue porque en realidad entendió de que sus actos podían constituir violencia y que si no estábamos obligados a denunciar. Entonces le dimos un plazo de 24 horas para que se fuera al domicilio y se fue. Se fue y... Pero miren lo importante. Sí. Lo importante es lo que es la intervención jurídica y social para quienes nos están escuchando. O sea, una persona vivió 10 años siendo dañada, siendo maltratada, y en cosa de 24 48 horas se pudo solucionar el problema. Y yo lo invito, están los testimonios, ¿no es cierto? En nuestra página web. Ah, sí, bueno, es que tecnológicamente la próxima vez ojalá que podamos incluir un video para que las personas puedan ver que no todo es tan terrible, que hay una solución, hay una luz de esperanza, una luz de soluciones concretas y racionales, para los que nos están viendo, para que se animen a denunciar cuando es el caso, para que sepan que existen las duplas, que existe gente profesional comprometida, porque, oye, tú me has contado que hay muchas situaciones, inclusive ustedes se han visto experiencias de personas que están muy, pero muy, ¿cómo podríamos decir?, vulnerables, ¿no? Ustedes han hecho esta campaña para apoyar también a personas mayores, ¿no? Sí, sí, hemos hecho hartas actividades, hartos operativos y lo más importante es que hemos desarrollado un trabajo en equipo intersectorial con Senama, con la municipalidad a través de Dideco, la UCAM, con salud. Y eso ha sido súper positivo porque nos ha permitido en realidad gestionar cosas de manera más expedita, poder atender mucho mejor y de manera más eficiente en realidad los requerimientos de las personas mayores. Así que ha sido súper positivo. Es un mundo, ¿no? Claro, Sí. claro. Ahora, mira, yo te quiero llevar a un escenario en que una persona mayor ya no puede autovalerse o por alguna característica no puede vivir sola y necesita ir a un establecimiento, ¿no es cierto?, que preste las condiciones. Cuéntanos primero, para que la gente también sepa, ¿existen este tipo de establecimientos y cuáles son de existir? Sí, así es, René. Acá en Arica tenemos uno nuevo, el Eliam Arica, ¿ya? Que ese es la casa de acogida, por así decirlo, que es público. Es público. Público. Sí, es financiado por Senama y ese hogar tiene capacidad para 70 personas aquí en la ciudad de Arica. Y es nuevo, es muy bonito, cumple con altos estándares, así que en realidad creo que acá en Arica es el mejor lugar donde podrían estar. Y además contamos con... Qué bueno. Sí, sí, sí. Son pocas las veces que uno puede decir que lo que es público realmente es como lo mejor y es un orgullo en realidad poder tener este hogar acá en Arica. Sí. Y es nuevo y es extenso, no es grande, me refiero. Sí, sí, es grande y tiene muchos profesionales, en realidad, y trabaja un equipo multidisciplinario. Se llama Eliam Arica. Yeah. Está ubicado... Eliam Arica, Eliam. Sí, para los que son de Arica... Ahora cuéntame... Está ubicado en el sector del Alto. Entiendo. Y para proceder al ingreso,
¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace primero usted y cómo lo puede hacer cualquier otra persona, un familiar o un cercano, un amigo? En fin, cuéntame esas dos partes. ¿Cómo ingresa, ya sea a través de usted o si es lo mismo, quizás? Por favor. Hay dos vías de ingreso. Una administrativa, que es presentando todos los documentos que se requieren, entre ellos un certificado médico. Hay distintas documentación. Y por otra parte está el ingreso judicial en aquellos casos de violencia, en donde ya existe una denuncia, la persona está en realidad ya en riesgo su vida, su integridad, entonces en esos casos el tribunal decreta el ingreso y ese es un ingreso por vía de violencia intrafamiliar. Son unos cupos reservados que están justamente para estos casos en donde se requiere con urgencia ingresar a una persona a un ELIAM. Ya. Y también es que esté en privado, ¿no? Porque este es público, esto es gratis, o tiene que pagar algo, o alguna parte de su pensión. La pensión de las personas. Las personas, la mayoría recibe una pensión básica solidaria y otros que tienen pensiones de AFP y se pagan con la pensión que ellos reciben. Y en el caso de que exista algún caso así como extremo que no reciba pensión, la persona puede ingresar igual y ahí adentro ya se le va gestionando para que pueda percibir sus ingresos. O sea, la persona mayor ingresa, ya sea con una u otra pensión, entonces ya deja de recibir todo tipo de ingresos, entonces, y todo está destinado al ELEAM. No todo. La mayor parte sí, y bueno, esa plata también es para sus propias necesidades. Y se paga con el 80% de la pensión, 85%. 85%. Ok, esa es la opción de una institución pública. Ahora, privada, contamos, claro, a nivel nacional es un poco difícil, vamos a verlo todo, ¿no? Pero a nivel regional, ¿se cuenta con alguna institución privada que dé este servicio? Sí, también hay hogares privados aquí en Arica, de distintos valores, de distintas características. Hay alrededor de 6 o 7 hogares privados. Entonces, las personas yo no sé si te puedo pillar, pero ¿cuáles son los costos? Bueno, eso lo podemos después mencionar, pero más o menos, ¿cuáles son los costos que tiene un hogar como este? El más barato, 280.000. 200. ¿Y el más caro? Y el más caro puede llegar hasta 600.000 pesos fácilmente. Sí. Entiendo. Es importante que todos sepamos, digamos, de la existencia de estas opciones, ¿no? Porque, en fin, tenemos familiares, tenemos amigos, amigas, y nosotros mismos el día de mañana podemos también estar viendo la posibilidad, ¿no? Yo también te quiero preguntar respecto, en términos legales, lo habíamos conversado en algún momento, ¿cuáles son los pasos para poder garantizar efectivamente la seguridad en los adultos mayores, que efectivamente se pueda cumplir este derecho a estar tranquilo? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder asegurarnos en esta área? En cuanto a los pasos a seguir, yo creo que en realidad una necesidad urgente mejorar la legislación que tenemos en relación a la protección legal de las personas mayores. Hoy en día tenemos normas o algunos artículos por aquí y por allá que hacen mención a la violencia que sufren las personas mayores, pero no entrega una real protección. Con Juanito, en realidad, con lo poco que tenemos y con las redes principalmente, hemos logrado hacer grandes cosas, pero sí es necesario reformar las leyes en este sentido, por ejemplo, de que esté expresamente tipificado la negligencia, el abandono, el abuso patrimonial como un tipo de violencia, de que nos hace falta también capacitar mucho más a los funcionarios públicos, a la comunidad en general, también para poder detectar ciertos signos que podrían ser indicios de que existe alguna situación de violencia al interior de algún lugar y que tiene como víctima una persona mayor. Hay distintas como estrategias que se podrían aplicar, mejorar las políticas públicas, nos hacen falta programas de seguimiento también en estos casos que tenemos judicializados. Mucha falta programas así como existen con relación a la infancia, pero que estuvieran orientados en las personas mayores.
que pudieran tratar y que los ayudaran a superar, porque muchas veces son conflictos que se van generando por años y porque no han sabido comunicarse, o quizás cosas familiares y resentimientos que vienen de hace muchos años. Entonces necesita como una intervención mucho más potente, que estén ahí más presentes. Así que eso nos faltaría como para ir mejorando, entre muchas otras cosas más también. No, por cierto, o sea, tú nos hablas un poco de sistematizar, ordenar, ¿no es cierto? Que esté todo escrito, tipificado. Ahora, eso, por cierto, hay que avanzar. Ahora, lo bueno es que sí hemos avanzado un tiempo esta parte, porque, en fin, hace, no sé, 20 años no existía, o 30 años no existía nada, era un campo completamente sin ningún tipo de intervención, o muy poca intervención, ¿no? Uno hablaba de hogares de ancianos, hoy día hemos cambiado, ha cambiado el lenguaje, hay también preferencias en el sentido de lugares en que se te da, como bien digo, la preferencia. Entonces, hay un cambio de mentalidad y ojalá que también podamos llegar a lo que tú señalas, ¿no? A una legislación pormenorizada, sistematizada, con los procedimientos, que ustedes, los abogados y las abogadas, no anden buscando ahí la cosita, sino que esté ya todo como listo. Daniela, ¿cuáles son los casos más frecuentes que le toca ver a un abogado o una abogada? ¿Cuáles son los que más se repiten? A lo mejor hay una característica también regional ahí. Sí, uno de los que más se repiten es el abandono. Hay Abandono. muchos casos de abandono de personas mayores aquí en la región y es preocupante porque ahí es donde vemos que en realidad nos falta mucho por avanzar y vamos haciendo cosas con lo que tenemos hoy en día. Entonces, por eso que decía que en realidad es urgente poder garantizar y modificar las leyes para que realmente protejamos y evitemos más situaciones como el abandono, la negligencia, la violencia. Ya. Ahora, qué pena lo que tú me dices, el tema del abandono, pero también tiene que ver con el tema de educación, en el sentido de que si somos educados desde muy pequeños en cómo tenemos que relacionarnos con todo el mundo, digo yo, y entre ellos las personas mayores, ¿no? También es un camino a la prevención, porque todos vamos a ser mayores, y hay unos que estamos más cerca que otros, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el camino de la educación, ¿no es cierto?, inclusiva, en que podamos participar. Hay un programa, se me viene a la mente, que encontré súper interesante, de Senama, en donde para que se pudiera efectivamente ejecutar el programa, se debía trabajar, o debían trabajar, la persona mayor con sus nietos. No sé si tú tuviste oportunidad de verlo. Yo lo encontré increíblemente bueno, porque hacía que las generaciones se conocieran y compartieran, ¿no? Una persona de 70, 80 años con su nieto de, no sé, 15, 16, 20 años. Entonces era un programa que juntaba a las generaciones, la junta, porque debe estar todavía vigente, y eso es parte de prevenir, ¿no? Porque para que se entiendan y se vayan comprendiendo. Eh, Daniela, ya nos van quedando los últimos minutos de nuestro programa. Eh, que tú nos cuentes algo que sea significativo en la región respecto a las personas mayores, porque cada región tiene sus características. Por ejemplo, se me ocurre el tema de la migración. Ustedes también quizás deban establecer apoyos a personas migrantes de otras culturas con otras necesidades. No sé, ¿hay también labor de ustedes? Aquí como algo característico en realidad que se esté dando en relación al programa, yo creo que es en realidad que buscamos hacer partícipe a las personas mayores en todas sus audiencias. No hemos tenido ¿Ya? así como mencionas tú con respecto a la migración, un aumento de casos de personas mayores extranjeras. En realidad no hemos visto nosotros al menos ese fenómeno. Pero sí, y ya lo hemos instaurado como una buena práctica,
si es que podemos ir al domicilio de la persona para conectarla porque no puede ir a nuestra oficina, o si puede ir a nuestra oficina, conectarlo siempre a la audiencia. Piensa que cuando ellos ya tienen un abogado no deberían, no es necesario que se conecten. Pero para nosotros es súper importante hacerlos participar, que ellos puedan tener este contacto también con la judicatura, frente al juez o a la jueza, que los escuchen, porque muchas veces uno como abogado va y con la norma y la ley, pero no es lo mismo también cuando se escucha a ellos, lo que están sufriendo, lo que están pasando, y eso yo creo que es como lo que nos ha caracterizado a nosotros como región, el hacerlos partícipes, el respetar y tratar de extender al máximo la autonomía también de ellos, respetar siempre sus decisiones, su independencia, y eso es como los principios. Sí, siempre actuamos en función de los principios. A los principios, como todo trabajo, cuando se guían en base a principios, es la mejor forma de llevarlo adelante. Bueno, como te decía, van quedando pocos minutos. Solo recordar también, hay un tema de trabajo digital, ¿no? O sea, porque recuerdo yo cuando tuve unas personas mayores, con todo el tema digital, internet, tecnológico, a veces se crean algunos ruidos ahí, ¿no? Y lo saco a colación porque este año, 2021, el foco de la conmemoración estaba en que todas las personas mayores pudieran tener acceso y que pudieran tener también conocimiento, porque yo entiendo, por ejemplo, en pandemia, que se dieron muchos problemas, porque obviamente las personas mayores tienen ahí un no conocer una tecnología que es relativamente nueva, ¿no? Así que yo creo que ese es un punto que todos tenemos que apoyar, ¿no? Porque yo creo que ahí también ustedes tuvieron algún grado de dificultad, me imagino, ¿no? Sí, tenemos muchas dificultades en realidad con esta brecha digital, y hoy en día hay muchos trámites, por ejemplo, la clave única, el pase de movilidad, todas estas cosas que requieren de que uno tenga correo electrónico, teléfono celular, y no es poco común que uno se encuentre con personas mayores que no tienen celular, que no tienen acceso a internet, tampoco tienen correo electrónico, y entonces en realidad lo vivimos a diario. Pero como el programa es integral, si no tienen correo electrónico, les hacemos el correo electrónico. Excelente. Todos tenemos una responsabilidad en cuanto a poder apoyar y aportar y enseñar a las personas mayores, así como también el Estado también tiene la responsabilidad de poder, como tú dices, educar y alfabetizar, ¿no? Para que terminemos esta brecha. Bueno, ha sido un agrado poder conversar contigo, con tu claridad, tu simpatía, sobre este tema tan relevante en nuestro país hoy por hoy. Agradecemos a Lisette, ¿no es cierto?, que ha estado ahí con nosotros interpretando para que todas las personas pudieran participar. Y a ti especialmente también, porque hicimos previas también para poder llevar adelante este programa. Así que te agradezco mucho tu participación, Daniela. Muchas gracias a ti, René, por la invitación. De verdad, muy contenta. Y nada, las personas que están conectadas, es que necesitan que les hagamos alguna charla, alguna capacitación, o si tienen casos que nos quieran derivar, están invitados a nuestra oficina o nos pueden escribir al correo electrónico, así que pueden contar con todo nuestro apoyo. Estupendo. Entonces, a las personas que están ahí, les decimos, vayan a Facebook, ponen Casta, ¿no es cierto? CAJA, Casta, ¿no es cierto? Y ahí ustedes van a entrar inmediatamente a nuestra página, ¿no es cierto? A nuestra fanpage, y ahí están inmediatamente todas las direcciones, con todas las unidades, por supuesto, con la unidad de Daniela. Ustedes pueden entrar ahí, ¿no es cierto?, a Casta, ¿no? CAJTA, como cajita, pero Casta, ¿ya? Así que los invitamos. Ok, un abrazo para todos y muchas gracias por seguirnos. Hasta luego. Estamos viéndonos. Chao, René.